palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos le busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Terminamos el mes de septiembre, 30 de septiembre, miramos hoy la vida de San Jerónimo, un hombre vinculado a toda la traducción de la Sagrada Escritura en la iglesia y al amor a la palabra de Dios. Terminando este mes, damos gracias a Dios también por toda la bendición que ha sido para nosotros día a día, y seguramente en muchas diócesis, en el mes de la Biblia, en la semana de la Biblia, en las diócesis y arquidiócesis, pues damos gracias a Dios por la palabra que es su Hijo Jesucristo. Para celebrar bien esta Eucaristía los invito para que pidamos perdón al Señor por todos los pecados cometidos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, tú concediste a San Jerónimo saber gustar de la Sagrada Escritura y vivirla intensamente. Concede a tu pueblo alimentarse cada vez más con tu palabra y encontrar en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos a escuchar claramente el mensaje de la palabra de Dios en este día. Lectura de la profecía de Zacarías. Levanté los ojos y vi un hombre que tenía en su mano un cordón de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Me respondió, a medir Jerusalén para ver cuál es su anchura y cuál su longitud. El mensajero que me hablaba salió y vino otro mensajero a su encuentro. Me dijo, vete corriendo y dile al oficial aquel, Jerusalén será una ciudad abierta a causa de los muchos hombres y animales que habrá en ella. Yo le serviré de muralla de fuego alrededor y en ella seré su gloria. Alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin número, ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Todos. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciada en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrá con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Pregunta de Jesús a los apóstoles y pregunta de Jesús para todos los hombres y mujeres de todas las generaciones. Y mirar hoy la palabra de Dios en todo lo que ha sido Dios que ha ido tomando hombres en distintos momentos de la historia y con su espíritu los ha ungido para ir mostrando la historia de la salvación, para preparar la venida de Jesús.
y llegar al punto máximo de la salvación del género humano, pues vemos que la palabra se nos ha dado a la iglesia precisamente para entender el lenguaje de Dios, para entender la manifestación de Dios y cómo Dios se ha revelado. Dice Hebreos que habló de distintas maneras a los hombres en la antigüedad y que después nos ha hablado a través de su Hijo. Es la máxima revelación. Y Jesús está en un momento concreto con los apóstoles, para que nos metamos como de lleno a este momento del Evangelio, que es central, porque es nada más ni nada menos hablar de la cruz y hablar de la pasión. Y ya les ha hecho en la lectura de Lucas, ya les ha hecho un aviso de cómo va a morir y va a resucitar. Después vendría la transfiguración, después venía la curación de un epiléptico o curación de un enfermo. Y entonces dice la introducción hoy: entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos. Ellos están como en un estupor o en una alegría en ciertos momentos, aunque haya persecuciones a Jesús de cierta forma. Entre los principales, ellos veían que los del pueblo se alegraban cuando Jesús pues enseñaba y cuando Jesús daba una sanación integral a alguien o hacía una intervención en una de sus, lo podemos ver en la multiplicación de los panes o en las tormentas que han parado, o en la pesca milagrosa. Pudiéramos hablar milagros grandes, y los apóstoles como que les resuena en su cabeza como estamos con alguien poderoso. Y entonces están yéndose a la lectura del mesianismo que tenían los hebreos como este que decían que tendría que llegar, tendría que ser un hombre poderoso, y se estaban desviando de la verdadera imagen de lo que significa el Hijo del Hombre, y estarían viendo a ese Hijo del Hombre como un hijo de David, descendiente de David, que tendría que ser poderoso en armas y en ejércitos y en poderío. Y estaban con esa alegría seguramente de muchos curados, y no podían comprender. Ya en este segundo momento Jesús en Lucas utiliza una expresión que es para siempre, y para que comprendamos la claridad de Jesús, del plan que él comprendía de cómo tendría que ser la redención. Jesús lo tiene claro en el corazón y quiere que sus apóstoles, sus enviados, comprendan con claridad cómo va a ser el proceder de Dios para salvar al género humano. Y les dice una expresión: métanse bien esto en los oídos, estas palabras. Como miren bien, no se dejen llevar por estas emociones pasajeras de sí, los milagros son una intervención muy bella de Dios para la sanación integral del hombre, pero que fueran más allá y comprendieran al Hijo del Hombre en lo que se ha dicho. En el capítulo 7 de Daniel se ve uno que está sentado en un trono, pero Jesús quiere vincularles a este Hijo del Hombre, que es Él, el Hijo de Dios, que ha tomado el linaje humano, la condición humana, para venir y a darle la redención al género humano, no darle una victoria político-militar a Israel, sino la redención del género humano, siendo a la manera del siervo doliente. Entonces uno aquí tiene que traer capítulo 52 de Isaías, que fue incomprendido, cómo fue golpeado, como cordero llevado al matadero, y ellos no comprendían esto. Jesús tratando de mostrarles el mesianismo. Por eso inclusive en algunos momentos cuando hacía milagros les tenía que decir que no se lo dijeran a nadie, para que no se volviera solo como un momento de admiración de este hombre todo lo puede, y entonces este todopoderoso pues va a ser una manera de un hombre con poderío muy grande para llevar a Israel a otro tipo de libertad. Y lo que él trae es la libertad integral para todos los pueblos de la tierra y para todas las naciones. Y ellos 12 que van a ser las columnas de la iglesia deben meterse bien en la cabeza y en el corazón cómo son los planes de Dios. En algún momento le tuvo que hablar fuerte a Pedro, porque después de que Pedro habló muy bonito como era el Cristo, ¿quién dice la gente que soy yo y ustedes quién dicen? Y entonces Pedro tomó la palabra y después lo tuvo que corregir, porque se lo iba a llevar aparte a decirle que eso no podía pasar, lo de la cruz. Y entonces Jesús le tuvo que decir Satanás en el sentido de no quieres que se cumpla el plan de Dios, eres obstáculo y piedra de tropiezo. Y entonces en el segundo momento aparece Lucas otra vez mirando cómo no comprendían el lenguaje.
les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarles sobre el asunto. Como que no iban más allá. Aquí Lucas no nos da el segundo momento de la resurrección, está dando el segundo anuncio del camino con el cual Dios obraría nada más ni nada menos la entrega de su Hijo para que el género humano pudiera levantar otra vez toda la concepción del hombre como Dios lo había creado y tuviera la libertad de los hijos de Dios. Qué bueno hoy mirar de fondo con el corazón, con la palabra que habla, con el ejemplo de un hombre que ha amado la palabra y ha servido en la iglesia para traducir la versión latina antigua y dejarla en una sola que se llamó la Vulgata, traducción para que el vulgo la conociera y para que la iglesia tuviera una traducción para la época muy buena de un docto y para que la gente pudiera comprender el lenguaje de Dios. Claro, en la historia se ha dicho que era difícil y que solo unos pocos podían leer las Sagradas Escrituras, pero gracias a Dios con el avance de las ciencias pues también que tienen que ver con las Sagradas Escrituras, cada vez se va se puede comprender mejor el hablar de Dios y cómo Dios habla en los distintos momentos hasta su máxima revelación, que es su Hijo Jesucristo. Y con esta versión y con esta fuerza de Dios que nos da hoy el Espíritu para esta generación, ustedes y yo pudiéramos ya con más de 20 siglos después, ustedes y yo decimos, pues claro, porque no comprendían a Jesús que iba a morir en la cruz. Ellos les costaba pues como hebreos pensar que el Mesías fuera, llamémoslo así, como a jugar a perder o como a morir, como va a morir en una cruz si ahí morían los infames o los que iban contra el imperio y eso no podía ser la suerte del Mesías. Entonces poder sembrar esto en el corazón de los apóstoles fue todo un proceso de Jesús en ellos. Como para ustedes, conmigo también y con ustedes, Dios va haciendo un proceso de revelación y muchas veces somos como los apóstoles que no comprendemos el lenguaje de Dios y muchas veces miramos la cruz y no comprendemos el lenguaje de la cruz. Y hay algo que el Padre nos ha dado como toda la profundidad en este ejército orante, es el lenguaje del amor de Dios mirando la cruz y en los pies de la cruz María y San Juan y las Marías, y en ese lenguaje de la cruz habla clarísimo, se cumplen todas las profecías antiguas, y en ese lenguaje de la cruz está clarísimo cómo Jesús venía preparándolos y preparándoles y ellos no podían lograr. Ya vino después la cruz y la resurrección y vino el Pentecostés y ellos comprendieron y salieron con el fuego a llevar el lenguaje del amor, que es el lenguaje de Dios, y ese ha sido el lenguaje de la Sagrada Escritura, preparar el corazón de los hombres para volver a unirlos con Dios, porque el hombre se había separado de él. Entonces este lenguaje de esta palabra de Dios hoy nos hace una pregunta a usted y a mí: ¿será que ustedes y yo todavía no comprendemos? Y uno puede decir que comprende mentalmente y recitar, yo también puede recitar aquí, y la cruz, y que Dios dio la salvación, y el género humano, y vamos los Viernes Santos y hacemos un Vía Crucis muy bonito, y tenemos meditaciones sobre la cruz, pero eso en la vida, ¿cómo transforma? Si comprendemos este lenguaje o nos sigue resultando oscuro y no captamos el sentido. Qué bueno que hoy podamos captar el amor de la cruz. Qué bueno que hoy podamos tener la fuerza. A ellos les daba miedo, dice Lucas, preguntarles sobre el asunto. Qué bueno poder orar y en la oración hablar con Dios. Y los místicos y los santos y San Jerónimo, que se ha dedicado a la oración muchos años de su vida, una vida ascética de entrega, se fue un tiempo a vivir a un desierto, luchó contra tentaciones, después volvió a Roma, tuvo una vida difícil por persecuciones, terminó viviendo más de 30 y algo de años allí en una cueva cerca de Belén, y tuvo una vida de oración, y en esa vida de oración fue que pudo comprender el sentido del lenguaje de Jesús. Claro, era latinista y pudo traducir y había sido formado en las lenguas de su época y era un docto en eso, pero era docto en oración, y esa oración le permitió toda la unción para hacer ese trabajo que no era un trabajo grandísimo, pero lo comprendió en oración para poder entender el lenguaje de Dios y entender ese lenguaje y dejarle a la iglesia pues toda una versión de toda la narración de la historia de la salvación que nos preparaba a la llegada de Jesucristo.
y se ha enamorado tanto de Jesús que se fue a vivir allá a Belén, cerca de donde él nació, y después con una ayuda de unas señoras fundó como 3 conventos para señoras que se habían convertido en Roma y le dieron unos dineros y pudo allí tener casas para esas señoras y mujeres, para hombres también y para peregrinos, y hacer toda una vida de volver a Jerusalén y a Belén como un lugar de peregrinación para aquellos que querían conocer a Dios. Pero primero, sobre todo, aquellos que querían conocer a Dios a través de la palabra y a través de la oración y a través de la vida de santidad. Era muy duro en hablar y juzgaba fuerte y hablaba duro, pero así también como hablaba duro, pues él mismo se tiraba duro y hacía toda una vida de penitencia y de entrega a Dios. Y todo ese estilo de vida fue el que le ha permitido comprender la palabra, enamorarse de Jesucristo. Al principio era un hombre de muchas lecturas del mundo y eso lo forjó pues en la gran capacidad de conocer y leer el latín, y formado en el mejor latinista de la época, y sintió por allá en un sueño como que Dios le decía, bueno, usted pues lee de todo, pero pues no conoce de historia sagrada. Entonces, como quien dice, sintió él que no iba a tener parte en el reino de Dios, y que desde ahí en adelante fue a leer de las Sagradas Escrituras, y su anhelo fue conocer a Jesús, y esto hizo que comprendiera el lenguaje del amor, el lenguaje de Jesús, y por eso es presentado a la iglesia como el modelo de aquel que nos enseña a amar las Sagradas Escrituras y la revelación que se nos da en las Sagradas Escrituras. Que hoy ustedes y yo vayamos al fondo del corazón y podamos comprender el lenguaje. Y ustedes dirán, bueno, y ese lenguaje de Zacarías, por ejemplo, eso de medir, y hay unos textos que hablan como unas visiones para poder entenderlo, y uno va viendo cómo todo va preparando a la revelación que vendrá en Jesús. Y entonces aquí Zacarías vio a un hombre, tuvo una visión, un hombre con un cordón que iba a medir, y le preguntó que a dónde iba, y iba a decir que iba a medir la anchura y la longitud de Jerusalén, como las medidas de Jerusalén. Y entonces salió otro mensajero al encuentro y le dijo, vaya y dígale a ese oficial que Jerusalén será una ciudad abierta a causa de los muchos hombres y animales que habrá en ella. Como quien dice, no hay ni cómo medirla porque va a ser tan ancha y tan grande que va a tener una medida universal. Y eso va preparando, sí, la Jerusalén terrena. Ustedes y yo vemos ahorita la Jerusalén terrena, que ha tenido momentos cumbre de destrucción y de reconstrucción. Precisamente aquí está Zacarías en un momento donde la visión se está reconstruyendo a Jerusalén, y va a ser una ciudad esplendorosa porque pues ya se les dio el permiso de volver del destierro de Babilonia, pero sufrirá otra vez otros momentos duros en la historia, con Antíoco IV Epífanes, después con los romanos, y cuando muere Jesús, pues Jesús lo sacan de las murallas y muere allí, y después vendrán los romanos y la destruirán. Después otra vez con el tiempo volverá a la Jerusalén. Ahorita nada más ni nada menos es la ciudad, terrenamente hablando, es la ciudad de las 3 grandes religiones monoteístas. Pero aquí hay una visión que prepara esa a la Jerusalén del cielo, y esa Jerusalén del cielo es fundada en Jesucristo, y esa Jerusalén del cielo es para todos aquellos llamados de todos los puntos cardinales de la tierra que vendrán, nada más ni nada menos a Jesús, que es más que el templo. Dijo que si se destruía el templo, él lo reconstruiría en 3 días, y estaba hablando de su cuerpo, y Jesús, digamos, la santificó porque allí murió y dio la vida, y ha sido mártir a las afueras de las murallas, pero ha sido mártir allí en Jerusalén, el mártir con mayúscula, el Hijo del Padre que ha venido a dar la vida. Entonces Jerusalén es la gran ciudad que prepara la Jerusalén del cielo, donde estamos llamados todos a habitar, en la figura que tiene el Apocalipsis de esa gran ciudad donde vivirán todos los que han aceptado la salvación del Cordero. Y entonces aquí hay unas expresiones muy bonitas, porque es Dios diciendo a través al profeta, alégrate y goza Sión, otros dicen hija de Sión, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Claro, reconstruir el templo para ellos era la presencia de la presencia mayor de Dios, de Yahvé. Era el templo de Jerusalén para los hebreos, y peregrinaban a las distintas fiestas y estaban en el proceso de la reconstrucción. Estamos hablando del año 530 en adelante. Y entonces Dios que habita en Sión, Sión es como, geográficamente hablando, es como un monte, porque Jerusalén es ciudad de montañas. Geográficamente hablando es eso. Sión tiene varios significados, y uno habla del pueblo de Israel,
si uno pudiera mirar aquí, alégrate, pues voy a habitar en medio de ti, alégrate, hija de Sión. Pues un pensamiento libre mío. María ha estado 12 años en Sión, preparada en el templo, imagínense, 12 años, como aquellas vírgenes doncellas que estaban al lado del templo en oración. Ella vendría a ser nada más ni nada menos donde vendría a habitar Dios. Alégrate y goza Sión, pues voy a habitar en medio de ti. ¿Quién sino Jesús viene a habitar en ella? Y uno la podría llamar hija de Sión, pues en un sentido nosotros, pues después del tiempo, pudiéramos comprender que Dios se va a hacer presente en Nuestra Señora, que la ha tomado para ser madre del Verbo, y entonces ella se regocija por ser la madre del Señor. Eso se lo vendrá a decir después el arcángel Gabriel con el anuncio. Y después ella pasará un tiempo, vendrá el momento de la cruz, y en la cruz el dolor digámoslo así, de la entrega, pero es una entrega dichosa porque siempre le ha dicho sí al Señor. Y en esta entrega de Dios allí en la cruz sí que está la presencia de Dios, pero ya no solo para Israel, allí se da la salvación del género humano. Y todos los que peregrinan ahorita a Jerusalén, pues van allí al lugar del Santo Sepulcro, y allí verdaderamente ha quedado marcada el mundo entero. Jesús nació en Belén, pero en Jerusalén ha venido la redención, y sigue siendo la ciudad importante porque allí, pues en aquel tiempo fuera de las murallas, pero actualmente es la Jerusalén donde se ha dado la redención del cielo, y por eso significará después a la Jerusalén celestial, donde aquel día se asociarán el Señor pueblo sin número, y ellos serán mi pueblo. En Jesús hemos venido a estar invitados a vivir en la Jerusalén del cielo, y esa es la invitación. Y entonces por eso muchos vendrán convertidos, y con la tristeza que traían, hablando del retorno del exilio, vienen con alegría a habitar en una ciudad, pero resulta que esa ciudad tiene otro sentido más profundo que nadie la podrá medir, porque va a ser tan amplia y tan ancha y tan larga, y digámoslo así en el sentido espiritual hablando, que va a ser una imagen de la ciudad donde todos estamos invitados a morar, porque es nada más ni nada menos la ciudad de Dios. Que hoy podamos comprender el lenguaje de Él, que hoy podamos ver esta revelación, que hoy podamos ver esta vida de este hombre, para que ustedes y a mí Jesús no nos tenga que decir, si no entienden, métanse bien esto en la cabeza, y no nos perdamos la riqueza de la palabra de Dios, no nos perdamos que en Jesús todo tiene sentido, todo el Antiguo Testamento es preparación para llegar a la máxima revelación que es Jesús, y en Él se nos ha invitado a abrir el corazón y a vivir ya la Jerusalén del cielo. Ha empezado ya en el bautismo, es vida eterna desde ya. La vida eterna está vinculada a esa Jerusalén del cielo que será esplendorosa, pero que se empieza a construir desde ya. Esta ciudad terrena nos ayuda a ir construyendo esta Jerusalén celestial, y que nosotros no tengamos medidas tan corticas de no comprender esta invitación de Dios que es para todos. Si algo tiene la iglesia es católica. Católica igual significa universal. Por eso esa imagen de la Jerusalén es para todos, o sea, no es para unos pocos. Ellos lo veían como hebreos ahí, pues sí, vamos a vivir nosotros los repatriados, pero Dios va mostrando que el sentido va siendo mucho más amplio, porque vendrá nada más ni nada menos Dios a habitar en Jerusalén, que ya no es solo el Sancta Sanctorum y allí el velo del templo, que después se parte en dos cuando Jesús da la vida, y queda abierto todo un sentido de una Jerusalén que, pues uno mira en un momento histórico y rechazó a Dios, pero ha sido la ciudad santa y la ciudad sagrada que nos lleva a pensar en el Dios de la salvación de todos los pueblos. Abramos el corazón, entendamos el lenguaje de Jesús, pidámosle al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, que es quien ha dado a los autores humanos inspirados por la fuerza para escribir la palabra de Dios, y es quien da la capacidad a la iglesia para que en la iglesia se pueda también sanamente interpretar las Sagradas Escrituras, pues nos enseña este amor por las Sagradas Escrituras que ha tenido nada más ni nada menos que San Jerónimo, y podamos tener un corazón abierto, y que cuando no entendamos, de rodillas le pidamos al Espíritu Santo la capacidad de comprender estas palabras.
Demos gracias a Cristo, el buen pastor que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosle diciendo: apacienta a tu pueblo, Señor. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, te seguimos presentando a nuestros enfermos que se unen contigo en la cruz, en el ofrecimiento, por la pequeñita, la fuerza y la gracia para ella, por Janine Bach en su quimioterapia, los demás personas que están en quimioterapias, Luis Gonzalo Gómez, Uriel Fernández, Pablo Vigil y demás personas que están ofreciendo. Apacienta a tu pueblo, Señor. Por todos los niños en la catequesis del buen pastor, el trabajo de la iniciación cristiana COFORE Colombia, Latinoamérica, por todo este sembrar la semilla de la palabra, inclusive desde la más tierna infancia. Apacienta a tu pueblo, Señor. Pedimos para que la palabra de Dios siga entrando con poder hasta el fondo del corazón y podamos tener el discernimiento del Espíritu para comprenderla y ver tu revelación. Apacienta a tu pueblo, Señor. Y cada uno allí presente en lo más profundo del corazón las necesidades de su familia, las propias, las que han escrito en el chat. Y digamos unos por otros: apacienta a tu pueblo, oh Señor. Padre Celestial, todas estas súplicas te las hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios de Este por este pan, fruto de la tierra y y trabajo del vino, hombre, Señor, será para se nosotros pan de vida. transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro bancar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy Bendito sea, Señor, las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios nuestro, te pedimos que después de acoger tu palabra en nuestro corazón, a ejemplo de San Jerónimo, podamos ofrecerte con más fervor este sacrificio de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Jerónimo, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rigoberto y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Vamos a encomendar a nuestros hermanos difuntos con nombre propio. Mónica Andrea Salazar Molina, difuntos de la familia Buitrago García. Padre Alberto Gutiérrez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Con todos nuestros difuntos, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo
esposo, los apóstoles, los mártires, San Jerónimo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente el saludo de la paz. La paz contigo. Con tu espíritu. Con todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo. Los invito para que en este día tengamos la plena comunión con el Señor Jesús. Digamos juntos: yo sé, Jesús mío, que tú estás verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ahora que te recibo, me abrazo y me uno totalmente a ti. Jamás permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Jamás permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios. Esto nos dice Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Todos los días, desde las laudes por la mañana, palabra de Dios. Eucaristía tiene palabra de Dios. Nuestros rosarios tienen palabra de Dios. Las completas, el Evangelio, palabra de Dios. Todo para decirle a Dios, como Jeremías, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Que este anhelo por la palabra diaria, que es el encuentro con Jesús, pueda darnos el sentido más profundo de la vida, y que podamos llegar a comprender, que no sea hoy el reclamo de Jesús a nosotros y todavía no comprenden. Métanse bien en el corazón este lenguaje de la cruz, el lenguaje del amor. Oremos. Padre Celestial, la Eucaristía que hemos compartido en la conmemoración de San Jerónimo ilumine nuestro espíritu, y la meditación de la Sagrada Escritura nos muestre el camino para que, siguiéndolo fielmente, consigamos la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Rubén y yo damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estimulas nuestra fe. San Jerónimo, ruega por nosotros.